Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza en función de tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas y en el curso que se dictó al efecto en la ciudad de Santiago del Estero, provincia de igual nombre, República Argentina, dentro y por convenio con la Universidad Católica de Santiago del Estero, egresó nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Estorniolo, juez de juicio oral en la provincia de Santiago, en la circunscripción capital, y además profesor de Derecho Penal, parte general, y además de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Estorniolo es un hombre dedicado hace muchos años al estudio del derecho penal y se ha incursionado últimamente y a raíz de la maestría que culminó con notable éxito, con una tesis importante a la cual voy a referir luego, incursionó en el proceso penal y además tiene alguna destacada participación en cursos a distancia que se dictan en universidades ecuatorianas. Acabamos de participar juntos en un curso de esos. Mi presencia a raíz de la invitación que logré enviar a Juan Carlos Estorniolo. Mi querido Estorniolo, bienvenido a este curso. Te recibo con afecto. Muchas gracias, Porque maestro. quiero que, enterado yo de cómo funciona el sistema, entre comillas, acusatorio penal de Santiago, quiero que hablemos un poco de los problemas que allí han surgido. Yo quiero contarle que nos está escuchando que la adopción del sistema, del sistema acusatorio ha sido penosa en América Latina. En rigor de verdad, aquí no existía un sistema inquisitorial, sino un sistema mixto. Un sistema mixto que, en mi sentir, es un sistema puramente inquisitivo, ¿no? Si yo tengo un vaso de agua clara, cristalina, pura como este, y le tiro una gota de tinta, todo el agua se tiñe, no queda ninguna gota clara, cristalina y limpia. Todo el agua se tiñó de gris o de azul y en mayor o menor intensidad según la cantidad y la calidad de la tinta que le haya hecho. Así ocurre cuando yo a un código que se dice acusatorio le tiro la tinta, la gotita de tinta, y le doy a ciertas excepcionales facultades a los jueces. O no entiendo que es un juez de garantía, o no entiendo que el proceso es garantía como legislador. Y entonces, siguiendo los esquemas iniciales del Código de Córdoba, de la escuela cordobesa, de mi siempre recordado amigo Vélez Marí Conde, gran profesor de penal, pero el inventor del sistema mixto argentino, los procesos no son ni chicha ni limonada. Se llaman procesos mixtos porque los jueces pueden todo, excepcionalmente, pero cuando se abre un resquicio pequeñito, a la hora había interpretación judicial y mutatis mutandi, entra un regimiento entero con caballos y cañones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando no se entiende que el proceso es garantía para el imputado? Conversando hoy con un amigo muy querido y haciendo una crítica de un profesor español que divaga sobre temas procesales, me dijo, lo que pasa es que no se nota que para la gente el proceso es un método para averiguar la verdad y para la Constitución es un método de defensa. El proceso nació originariamente, en 1215 como un límite al poder, no como un derecho para que el poder juegue conmigo, sino para que yo limite el poder y pueda defenderme de él. Por tanto, el proceso está a favor del imputado, no a favor de los jueces. Debe interpretarse siempre a favor del imputado, porque es para él, para que él se defienda en él. Si se tiene esta óptica y se ven las cosas desde este punto de vista, desaparece absolutamente toda posibilidad de intervención oficiosa del juez. El juez es un investigador, es un director de un debate que queda a cargo de las partes. En el sistema acusatorio que hemos logrado más o menos manejar en América,
La vieja instrucción penal del viejo juez de instrucción la hace un fiscal, que es el dueño de la pretensión, controlado, autorizado en muchas cosas por un juez, al que le dan nombre de juez de garantía en la mayoría de las legislaciones. Es el juez que respeta las garantías del imputado. Por tanto, es un juez garantizador para el imputado que le van a aplicar el método en el cual podrá defenderse. Esto no ha sido bien entendido particularmente por los jueces que hacen códigos. Y los jueces que hacen códigos en la mayoría de los países, de los países y particularmente en Argentina, están todos en los superiores tribunales de justicia. Hago esta reflexión porque durante el gobierno anterior en Argentina, el del ingeniero Macri, tuvimos la malhadada suerte de tener un ministro de justicia que era penalista, que era fiscal y sin embargo se metió a bucear en las reformas de los códigos procesales civiles, haciendo un código absolutamente inquisitorial. Nosotros tenemos la locura de sostener que en la Argentina, por ejemplo, tenemos un sistema penal acusatorio y un sistema civil todo lo contrario. Parece mentira, pero a ver, si un juez de lo penal tiene que acusatorio y con prohibición de preguntar, él mira, oye y se calla la boca. Si ese juez tiene que juzgar a un señor que ha secuestrado a una menor, que la ha violado, y como consecuencia de la muerte, de la violación, la chiquita se muere, el juez que tiene que juzgar ese enorme concurso de delitos, lo que hace es mirar, escuchar y callarse la boca, no intervenir. A él le está prohibida preguntar cualquier cosa en el juicio. Sin embargo, en el mismo lugar donde rige esta ley, rige una ley procesal civil, en la cual el juez tiene que entender, por ejemplo, en un juicio que yo le inicio al doctor Estorniolo, porque le vendí un kilo de queso y no me pagó el precio. Y entonces, en ese juicio, el juez se mete en la casa, mira si tiene tierrita en el ombligo, le hace una inspección ocular, le mete una contabilidad oficiosa, lo que parece una cosa absurda. A ver, en lo que es importante en la vida, secuestro, violación y muerte, los jueces se abstienen porque el proceso es garantía. En el kilo de queso, el juez es todo lo contrario. Esta locura que estamos viviendo hace muchos años también impera cuando el que está legislando no entiende de qué se trata. Y eso ocurre en algunos lugares gracias a que el ministro Garabano empoderó a los superiores tribunales, los colonizó primero y luego los empoderó, haciendo que mediante acordadas retocaran, modificaran o dejaran de lado las normas procesales que habían emitido los órganos legislativos. En los últimos años, para colmo de males y para tolerar todo esto y para disimular la notable inconstitucionalidad de todo esto, los códigos han dejado una última notita, uno de los últimos artículos del articulado respectivo, una delegación del Poder Legislativo hacia los superiores tribunales para que hagan estas modificaciones. Por supuesto, de notable inconstitucionalidad, no se puede delegar. Esto es una tarea excluyente y exclusiva del Poder Legislativo, no del Poder Judicial, ¿no? Que está para otra cosa. Bueno, parece que eso es una cosa está parecida ocurrido en Santiago del Estero. Y eso hace que haya problemas internos en el Poder Judicial, que haya declaraciones de inconstitucionalidad, tareas e imputaciones cruzadas y, por supuesto, un notable desprestigio del sistema y además un demérito en el servicio de los particulares. Quiero que he presentado el tema, sobre el cual le voy a preguntar a mi querido amigo Juan Carlos Estorniolo, que nos explique qué sucedió en Santiago. Pero vamos a hacerlo docentemente, Estorniolo. Vamos a explicar qué dice el código y luego qué pasó para que se hiciera una modificación del código mediante acordada del superior. Juan Carlos, te escucho con toda atención y te recibo con todo afecto, por supuesto. Bueno, maestro, muchas gracias por convocarme, por tenerme siempre en cuenta
como un egresado de la Universidad Nacional de Rosario, me siento orgulloso de ser un discípulo suyo. Por ahí, cuando tenemos algunas cuestiones ideológicas, puede haber pequeñas diferencias, pero en la sustancia quiero reconocer públicamente que después de la maestría de Derecho Procesal que he realizado en la Universidad Nacional de Rosario, ya era juez y recién ahí entendí lo que era o tener la función del juez. Yo venía con una idea vieja de un juez de instrucción que lo supe ser allá por los años 90, en donde me decían sheriff de comarca o me decían el juez Paturuzú. ¿Se acuerdan del personaje Paturuzú que pateaba el córner y corría más rápido que la pelota y lo cabeceaba? Bueno, me sentía ese juez Paturuzú en donde, como usted dice, tomaba la denuncia, iniciaba la causa, me metía, allanaba domicilio, secuestraba, detenía personas y después me sentaba a decir que era un juez imparcial. Bueno, ese era el sistema inquisitivo mixto que usted ha señalado y que en realidad no tiene nada de mixto porque con un poquitito de tenerlo, como usted dice, tirarle una gotita al agua, lo tiñe todo, pero en definitiva ese era el sistema. Y en Santiago del Estero teníamos un código de la Escuela Cordobesa del año 1941, copiado al Código de Córdoba de 1939, el Código Procesal de Procedimiento Criminal y Correccional, y que ha regido hasta el año 2009 aquí en nuestra provincia, o sea, más de 80 años, donde ha instituido el juicio oral y público. Nosotros tenemos un antecedente de casi 80 años antes de la implementación del sistema acusatorio aquí en Santiago del Estero, donde ya se hacían los juicios orales, pero juicios orales que Oye, estaban... te interrumpo. Cuando hiciste la maestría conmigo, eras juez de instrucción y con ese había código. sido, había sido juez de instrucción. Y Ya eras después juez de ya estaba, juicio. ya era juez de juicio. Yo todavía seguía con la vieja idea del código procesal anterior. Y con usted he descubierto cuál es la verdadera función que tiene que tener un juez, desde que tiene que mirar, escuchar y callar. Porque yo en Oye, su no, momento... yo quiero que recuerdes que en las clases mías en Santiago me interrumpías constantemente, ¿no? Me metías excepciones dilatorias mentales y era una discusión permanente de que si no, que si sí, que ni, que, ¿no? Que tocaba la lógica, usted me ha tocado a fondo la lógica mía, yo pensaba que era otra cosa, y por eso es que agradezco haber hecho ese curso de capacitación, ese curso de maestría, porque a mí me ha abierto los ojos de lo que es el proceso como garantía constitucional, lo que es la función del juez, y como le decía, en ese sistema inquisitivo, el juez, para hablar, habían tres etapas, como también la hay actualmente en el sistema acusatorio. La etapa de la IPP, que sería la instrucción penal preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio. El tema es que el juez competente para intervenir en la instrucción penal preparatoria era el juez de instrucción, ese juez Paturuzú, ese juez sheriff de comarca. Y después derivaba, elevaba a juicio la causa al tribunal de juicio oral, que también me ha tocado ser tribunal de juicio oral, y por eso yo venía con esa lógica del sistema inquisitivo, en donde recibíamos el expediente, hacíamos el decreto de citación a juicio y convocábamos a la parte para que ofrezcan pruebas. Y después de casi un año que se sustanciaban las pruebas en el expediente, recién se hacía el juicio oral. Y también intervenía el mismo tribunal que ya había intervenido en la etapa intermedia. Y es ahí a donde desdibujaba un proceso a donde el juez pueda tener, digamos, la imparcialidad. ¿Por qué? Porque ya estaba teñido ese juez, contaminado del conflicto, ya conocía cómo venía la mano, A ya ver si cuáles lo eran... explicamos. El juez, cuando el juez de juicio actuaba en la etapa intermedia, intervenía personalmente en el desahogo de las pruebas. Podía Exactamente. magnificarlas, corregirlas, subvertirlas. Aceptarlas, rechazarlas y sustanciarlas. Y una vez que estaban todas armadas, se llamaba juicio oral, venían los testigos, El más la mismo prueba que juez. ya... Y el mismo juez. Y ahí estaba el problema. Entonces, en el 2009 se hace esta reforma aquí en Santiago del Estero, se trae este código procesal que me ha costado a mí un dolor de cabeza con el ministro de Justicia aquí en mi provincia, porque cuando se lo dicta, y yo andaba cursando, doctor, porque era en el año 2009,
estaba cursando en la maestría y he consultado con colegas de Rosario y me dijeron, mira, este es un código de Buenos Aires, que viene de Buenos Aires, pero ya estaba en desuso y lo han tomado ustedes. Y bueno, hemos conversado un poco y me ha quedado una idea clara de lo que era este código. Entonces, el día de celebración del Día del Abogado, el 29 de agosto, que celebramos todos los años nosotros, me invitan al Colegio de Abogados para que haga una charla sobre este código procesal. Y yo digo y levanto la mano así, este código ha nacido muerto por tales y tales circunstancias, diciendo justamente que seguía con la misma lógica del sistema inquisitivo anterior. ¿Por qué? Porque en el artículo 365 de este nuevo código decía lo mismo que decía el 305 anterior, o sea, le atribuía la competencia al Tribunal de Juicio Oral para recibir la prueba, para hacer la citación a juicio. No había cambiado nada. Lo propio de la etapa intermedia en la cual lógicamente no podía intervenir. Exacto. O sea, que no había cambiado nada. Cuando se dan cuenta los legisladores, y después que yo hago esas apreciaciones en el Colegio de Abogados, que ha retumbado por todos lados, el ministro me llama, che, ¿por qué andas diciendo esto? Mira, no responde a esto, esto no es proceso. Esto seguimos con lo mismo. Entonces, nosotros declaramos un tribunal de juicio oral por unanimidad y con dictamen favorable del Ministerio Fiscal la inconstitucionalidad del artículo 365 que le daba atribuciones al Tribunal de Juicio Oral para recibir la prueba antes del juicio. En realidad, bueno, y quedó firme esa inconstitucionalidad, pero además el Superior Tribunal de Justicia, como usted bien lo ha señalado en su presentación, por virtud del artículo 569 del Código Procesal Penal, tenía facultades concedidas, que eso es un tema, digamos, de constitucionalidad que está muy cuestionado porque se delega facultades propias de un poder del Estado a otro, facultades legislantes para que reglamenten a la implementación del sistema acusatorio en la provincia. Y han hecho este acuerdo, que lo tengo aquí, son varias hojas, un acuerdo de reglamentación transitoria para cada circunscripción que tenemos en la provincia, son 6, que es la ciudad de Frías, La Banda, Añatuya, Terma de Río Hondo, Capital y Monte Quemado. Son las 6 circunscripciones, una para cada reglamentación, año a año, porque el sistema se lo ha ido instituyendo, implementando progresivamente en distintas circunscripciones, como lo están haciendo ahora el nuevo sistema procesal penal con la provincia de Salta y de Jujuy a nivel nacional federal. Entonces, esta reglamentación, este acuerdo que viene por acordada del Superior Tribunal de Justicia, modifica sustancialmente el Código Procesal Penal. Y justamente dice en el artículo 24 de la reglamentación, fíjese lo que dice, dice, a los efectos de salvaguardar la imparcialidad del juez de juicio, los jueces de garantías intervendrán en el control de la etapa intermedia. O sea, está derogando el artículo 365. Y después el 33, para rematar, dice, en la audiencia de control de acusación que se realiza en la etapa intermedia, o sea, literal y expresamente lo dice, intervendrán los jueces de garantías a los efectos de evitar cualquier tipo de afectación de imparcialidad de los jueces de juicio. ¿Qué otra norma más necesitamos para que nos diga que el 365 de este código, que a nosotros nos daba las atribuciones para recibir pruebas, ha quedado derogado? Bueno, eso funcionó un tiempito y lamentablemente después, cuando advierten que en esta reglamentación transitoria no se había previsto el decreto de citación a juicio. O sea, ¿por qué? Porque en el 365 del Código Procesal daba la atribución, la competencia al Tribunal de Juicio Oral para citar a juicio, y esa citación a juicio tiene importancia desde el punto de vista penal, porque el artículo 67, cuarto párrafo del Código Penal argentino, lo incluye como una causal de prescripción de la acción. Entonces, una causal de interrupción. De interrupción de la prescripción, perdón, tienes razón, causal de interrupción de la prescripción. Entonces, nosotros, los penalistas, cuando vemos que hay una omisión de parte de la reglamentación, a decir que ningún juez, porque en definitiva ha quedado
sin determinar qué juez tenía que dictar la citación a juicio. Un penalista, lo primero que hace cuando ve dos leyes, que una es más favorable al imputado, como usted bien ha dicho, los jueces de garantía son los que tienen que dar las garantías para impedir que el Estado avance y tiene que proteger los intereses de digamos, del imputado, también de la víctima, naturalmente, porque aquí no podemos excluir a la víctima, pero sí tenemos que interpretar que cuando hay dos normas y cuando uno lo favorece a la otra, es una ley más benigna. Y en el artículo 2 del Código Penal argentino, justamente impone a los jueces a aplicar la ley más benigna. Entonces nosotros aplicábamos esta reglamentación de dudosa constitucionalidad, porque como usted bien lo ha dicho, si hay una transferencia de una delegación de un atributo exclusivo, excluyente de un poder del Estado al otro, de todas maneras lo hemos tomado a bien porque quería mejorar y lo mejoraban en la letra, en el contenido lo ha mejorado, digamos, al sistema acusatorio. Pero el problema es que después con el tiempo, al no dictarse ese decreto de citación a juicio, volvieron de nuevo a ordenar desde el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia que nos pasen las carpetas judiciales a los jueces del Tribunal de Juicio Oral para que hiciéramos ese decreto de citación a juicio que ya virtualmente estaba derogado por la nueva disposición que ellos mismos habían dictado. Y justamente el Superior Tribunal de Justicia no es un voto en mayoría, en unanimidad, sino por mayoría, porque hay un integrante del Superior Tribunal de Justicia, al igual que el fiscal general de nuestra provincia, que piensa como yo lo estoy planteando. ¿Por qué? Porque los jueces del Tribunal de Juicio no podríamos estar en la etapa intermedia porque nos tiñe, nos contamina de todo, y justamente lo que busca el sistema acusatorio es tener jueces de juicio que no conozcan absolutamente nada del hecho para que ese día se sorprendan con el hecho y puedan juzgar conforme a derecho. Y es lo que... A ver, vamos a parar acá un segundito, porque estoy diciendo cosas muy... Primero lo estás explicando con un sentido docente muy, muy importante, ¿eh? Te felicito y te lo agradezco. Está muy bien explicado el tema. Para quien no está al tanto de lo que estamos hablando, yo quiero contarles que anteriormente una misma persona imaginaba respecto de él una hipótesis delictiva, le metió el dedazo, la acusaba, con la particular circunstancia de que esa acusación la hacía ante sí mismo. Y ahora él aceptaba la autodenuncia, entraba a investigar, a estudiar, a probar, y cuando se convencía de que la imputación era verdadera, condenaba. Eso era nuestro juez penal hasta hace muy pocos años. Ese es nuestro juez de instrucción, es el juez correccional que todavía en un montón de provincias, es el juez de faltas en todas partes, aunque sean las faltas municipales, es exactamente lo mismo. Trabaja lo que se llama de oficio. Hace unos años, en la maestría seguimos sosteniendo siempre que la persona que está a cargo de la producción de la prueba, que luego va a juzgar respecto de ella, se involucra espiritualmente en el resultado. Es obvio. El juez está mirando a quien está preguntando, le pregunta conforme su propio sentido del caso, su propia teoría del caso. Busca siempre alguna dirección determinada. Nadie pregunta neutramente. Llovía fuerte, ¿verdad? Se mojaba, ¿verdad? Y parece que cuando uno va a juicio no tiene que estar con la contaminación, eso es lo que está hablando este Storniolo, con la contaminación intelectual o espiritual o moral que le da precisamente esa cercanía con el instrumento de prueba. Ocurrió hace unos años un hecho singular en el sur de la provincia de Santa Fe, donde un matrimonio fue imputado de la muerte de su hijita. Se sucedió en en el sur de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Venado Tuerto. Y uno de los abogados, el de la señora, de apellido Diesser, fue un notable penalista y procesista penal argentino, para mi gusto el mejor. Hablo de Héctor Superti. Durante años
profesor titular de procesal penal en mi maestría. Y Superti la defiende, se le declara a ella, se le impone una prisión preventiva, se apela, va a una cámara de apelaciones en la ciudad de Venado Tuerto, insisto, al sur de Santa Fe, y la cámara interviene diciendo que había se estaba el procesamiento y la prisión. Sigue interviniendo, vuelve el juez de abajo, se dicta la sentencia, y contra la sentencia de condena a quien estaba detenida preventivamente por la sentencia que había sido confirmada por la Cámara de Apelaciones, llega a esa misma Cámara la apelación contra la sentencia que le imponía una pena. Y entonces el abogado defensor dice, ustedes, señor, los recusa. Miren, ustedes no pueden intervenir acá, porque ustedes ya tienen en la mente alguna idea del caso. Tanto así que para decretar la confirmación de la prisión preventiva, desde antaño se exige que haya una semiplena prueba de la existencia del delito, perdón, una plena prueba de la existencia del delito y una semiplena prueba de la autoría. Entonces ya han dicho que el delito existía y que la autora podía haber sido, esa era la semiplena prueba. Por tanto, ustedes entran a estudiar la condena, pero con una concepción preexistente. Ya han dicho que ella podía ser la autora, y no creo que ustedes puedan ser el tribunal de juzgamiento. En ese momento, desde siempre, los jueces que eran recusados por haber intervenido en la cautelar previa sostenían que no había causal recusatoria cuando había que intervenir una cautelar y era necesario, conforme con la ley, ingresar al conocimiento de un asunto. Entonces, con esa lógica, que era la pacífica, la natural, la Cámara rechazó la recusación, siguió adelante, confirmó la condena, y contra esa condena Héctor Superti llegó a la Corte Provincial por un recurso de inconstitucionalidad. La Corte Provincial confirma la sentencia y contra ella se va ahora ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, último tribunal de la causa, diciendo siempre que era inconstitucional porque había sido dictada por jueces que eran legalmente recusables y que habían sido recusados y que habían mal rechazado la recusación. Hubo mucha gente que se rió de esto, sobre todo los jueces inquisitoriales. Pero en ese momento, en la corte había dos jueces importantes. Estaba Carmen Argibay, que creo que fue la que hizo el primer voto, si bien no recuerdo, si mal no recuerdo, y Zaffaroni. Y el voto de Argibay es un voto muy duro contra la Corte Provincial, porque le dice que es de toda obviedad, es de total obviedad que los jueces estaban metidos espiritualmente en la causa. Ya habían fallado, que la señora podía ser la autora, ¿no? Y entonces anulan la sentencia de la Corte Provincial, que cuando llega eso a la Corte Provincial de regreso para que ahora se dicte mediante los conjueces del caso, es un reenvío, para que se dicte con los conjueces del caso la nueva sentencia, lo que hicieron fue simplemente cambiar el sistema procesal penal. Pero lo hicieron mediante acordado y al día siguiente, tienen un susto terrible, ¿no? Y entonces se establecieron que los jueces que intervenían en las cautelas nunca podían intervenir en el juicio, porque estaban ya contaminados con el efecto de la presencia del desahogo de la prueba. Y esto, hoy en Santa Fe, es la regla. En Santa Fe hay uno no es juez del juicio número 1, es un juez que integra un colegio de jueces que se eligen ciertos jueces para tal cosa, ciertos para otra, y el juez no se repite en el mismo juicio. Es de lo que se quiere, es de lo que se trata, siguiendo una vieja idea francesa, que quien juzgaba no podía ser el instructor, a tal punto que desde hace 100 años en la Argentina había jueces de instrucción y jueces penales de sentencia. El que instruía mandaba a juicio, a otro juicio, escrito, juez penal de sentencia, y lo que estaba contando Estornilo recién. Era un juez de sentencia que le mandaba al juez de instrucción, conforme el viejo Código Procesal Penal de Santiago, ¿no? Por tanto, tenemos una cosa muy importante. Siempre en homenaje a sostener
que el proceso es garantía para el imputado. Hice esta digresión para explicar lo que estamos hablando y de dónde viene todo esto, Juan Carlos. Sí, doctor. Sí, ¿no? Y le decía que algo ahora, a través de estas reglamentaciones transitorias, que se han hecho acuerdos de reglamentación transitoria, se ha tratado de suplir y mejorar el sistema y que justamente no contamine a los jueces. Pero ahora el problema viene justamente porque no hay quien decrete el decreto de citación a juicio, que tiene que interrumpir el curso de la prescripción, y mandan de nuevo a revivir, a resucitar las normas que estaban derogadas del propio código que lo habían derogado a través de esta reglamentación. O sea, el Eso superior es atentar que había contra la derogado moralidad del proceso. a ver, lo repito, el superior que había derogado la norma ahora vuelve a ponerla sobre el tapete. Exactamente, así es. Entonces, usted nos ha enseñado que en el proceso los principios es la imparcialidad del juzgador, justamente por eso no tenemos que estar contaminados. Ahí se afecta la parcialidad nuestra, la igualdad de las partes, la transitoriedad de la serie. Ahora voy a explicar cuáles son las consecuencias que se producen por la interpretación que hace ahora la mayoría del Superior Tribunal, la eficacia de la serie y la moralidad del proceso, del debate. Y aquí, para mí no hay moralidad, porque se ha dicho una cosa, la ciudadanía está con una ley que está vigente, que ha derogado otra, y ahora me mandan a aplicar y me exhortan porque yo me he declarado incompetente, diciendo, vea, yo no podría intervenir porque soy juez de juicio, juez natural de juicio, no juez natural de la etapa intermedia ni de la etapa de investigación. Estoy para esto. Y ahora me dice, no, usted tiene que estar también para la etapa intermedia porque tiene que dictar el decreto de citación a juicio. Yo me opongo. Digo, no, esto no lo voy a hacer porque esto es inmoral, es ilegal, y además, si ustedes quieren que yo aplique esa norma que ya para mí estaba derogada, la aplico, pero la voy a aplicar en su totalidad. O sea que después que yo dicte el decreto de citación a juicio, reciba de nuevo pruebas que ya había recibido anteriormente el juez de garantía, se vuelve a hacer otra etapa de nuevo en el proceso, y después que yo decrete que haga todo esto, no me tienen que sacar como juez, porque ahí me están manipulando. Un criterio judicial está diciendo algo contrario a lo que dice el artículo 365. Yo estoy competente porque la ley me confiere la competencia, no un juez ni un doctrinario, sino la ley me confiere la competencia. Y en virtud de eso, ¿qué hacen? Dicen, no, vamos a aplicar ahora entonces por el artículo 33, fíjese lo que pasa con esta interpretación que hace la mayoría del superior, doctor. Tenemos la etapa de la IPP, el juez natural es el juez de garantía. Después tenemos el juez en la etapa intermedia, que ha venido a corregir todo esto, que se encarga de recibir la prueba, todo para que ya lo manda al juicio listo. Y después tenemos, que también es el juez natural, el juez de garantía. Y después el tribunal juicio oral, que somos nosotros los que intervenimos aquí. Entonces, en la etapa intermedia, con estos nuevos acuerdos, lo recibe la prueba el juez de garantía. Y como ahora le han vuelto a dar vida al 365, también puede recibir prueba el tribunal de juicio oral. O sea que en una sola etapa del proceso tenemos dos jueces de distintas jerarquías. El juez de garantías, que si la parte le interpone un recurso, tiene que ir en apelación. Si nos interpone un recurso en contra del tribunal oral, tiene que ir en una apelación extraordinaria que ni siquiera está prevista y ha estado, se ha generado ese recurso por una interpretación forzada, porque nos han puesto en una misma etapa a dos jueces distintos de distintas jerarquías. Un juez de garantías que recibe la prueba y el tribunal oral que también recibe la prueba. ¿Y por qué pasó eso? Que se le fue de las manos al juez de garantía la situación. No, lo que pasa es que yo creo que aquí había un tema, digamos, de implementación. La falta de capacitación de muchos de nosotros que hemos estado acostumbrados, como yo le decía, al sistema inquisitivo, y entrar de nuevo a un sistema acusatorio es que asusta. Entonces, ¿qué han buscado? En principio, el fiscal general en nuestra provincia le interesaba tener dos instancias para ofrecer la prueba.
por ejemplo, yo aquí le he dicho que hay 6 circunscripciones. Santiago del Estero es terriblemente grande, 136.000 kilómetros cuadrados, es casi un poquito más chico que Italia, para que se den una idea. Son distintas circunscripciones y hay fiscales que ofrecen la prueba en el interior de la provincia. Entonces, ante el juez de garantía, pero el juez del Tribunal de Juicio Oral está aquí en Santiago, puedo ofrecer nuevamente, pero no se han dado cuenta de la falacia que es procesal de poner 2 jueces en una misma etapa procesal. Entonces, y de esa manera buscaban, ¿por qué? Porque no habían previsto, cuando han hecho la reglamentación, el Superior Tribunal de Justicia no había previsto que el juez tenía que dictar el decreto. Entonces, los jueces del Tribunal Oral éramos necesarios para dictar ese decreto, y sobre pretexto de ese decreto tenía que recibir nuevamente prueba. O sea que ahí viene el tema de la transitoriedad de la serie que usted dice que cada etapa tiene que... A ver, eso se arreglaba entonces solamente con que el juez de juicio, actuando como juez de la etapa intermedia, tenía que inhibirse de actuar en el juicio. Exactamente, pero la ley no lo dice. O sea, si yo tengo que aplicar lo que dice el artículo 365, es del viejo sistema, la lógica sería que reciba la prueba, dicte el decreto de citación a juicio, reciba la prueba, actúe para que se incorpore la prueba, el desahogo de la prueba, como usted lo ha señalado. Y después, cuando esté terminado eso, entrar en el juicio. Eso es lo que dice el 365. Por ese motivo se lo había derogado a través de las nuevas disposiciones reglamentarias. Y ahora, en definitiva, por esa falencia, volvemos de nuevo a tener, digamos, en una misma etapa del proceso, 2 instancias similares con jueces distintos. Por eso yo digo los vaivenes del juez natural, porque en un momento soy juez de la etapa intermedia, en un momento que debería ser juez de juicio, porque yo he jurado ante la Constitución, me he presentado a un consejo de la magistratura para ser juez de juicio oral. Y si el juez de juicio oral tiene la facultad, de acuerdo a la ley, para actuar solamente en el juicio, justamente la interpretación que hace el Superior Tribunal, la mayoría, creo que ahí se confunde porque aplica la lógica del sistema inquisitivo, doctor. ¿Por qué? Porque el juez, yo he sido juez de instrucción. Entendido, así es. Pero, vea, yo he sido juez de instrucción, yo elevaba la causa al Tribunal de Juicio Oral. Yo perdía la jurisdicción en el momento de elevar porque había otro tribunal que la tomaba la jurisdicción. Ahora, aquí en el sistema acusatorio, el juez de garantía eleva la causa a juicio, pero el tribunal no la toma hasta que no se inicie el juicio. No la pierde a la jurisdicción. Y aquí, en el superior tribunal, el voto de mayoría sostiene que pierde la jurisdicción. Para mí, yo creo que es una interpretación siguiendo la lógica del viejo sistema inquisitivo mixto en la provincia. Oye, vos puesto el dedo en la llaga, ¿no? Acabas de decir que lo que se estaba buscando, en definitiva, era que la provincia tuviera 2 oportunidades para ofrecer pruebas. Es decir, si en la Loma del Quirquincho el fiscal no había intervenido en esos 135.000 kilómetros cuadrados, el fiscal general en la ciudad de Santiago, cuando el juicio llegaba, tenía una segunda chance de ofrecerla, ¿no? Eso es una circunstancia que yo le he observado en todas las provincias. Las provincias no están en igualdad de condiciones con los particulares. En Santa Fe, por ejemplo, cuando litiga la provincia, los municipios o los entes menores, autárquicos, pero también que son oficiales en la provincia, se duplican los plazos procesales. Y vos tenés 15 días, ahora son 30. Y la caducidad de 1 año, ahora son 2 años. Es decir, le dan a ellos un doble turno para poder hacer. ¿Por qué? Porque son de una ineficiencia maravillosa. Y esto pasa porque en la Argentina estos cargos son políticos. Entra un gobernador político y nombra a su trupe en la abogacía dándole que le colabore, ¿no? No son técnicos, no conocen lo que tienen que hacer, no lo hacen en tiempo. Es una notable ineficiencia.
Mira, la caducidad de instancia en los proyectos donde están las provincias es terrible. A pesar de tener doble plazo, se le caen los plazos. Siempre llegan tarde. Yo no recuerdo ver en los últimos años, salvo ejecuciones fiscales, que las provincias ganan algún pleito, ¿no? Siempre lo pierden. Pero buscan estos atajos. Buscan el atajo de tener un solo tribunal, doble oportunidad, y así todo pierden, ¿eh? Es decir, lo que estamos haciendo es un remiendo para algo que no tiene solución. Es la inoperancia de los funcionarios administrativos que deben defender la provincia de los poderes judiciales. Juan Carlos, estudiarlo se da en todas partes de la Argentina, eso. Sí, la verdad que nosotros lo hemos tomado con entusiasmo y además se trabaja y se sigue trabajando con el mismo entusiasmo de siempre en el sistema. ¿Por qué? Porque hemos logrado avanzar y mucho, doctor, dentro del proceso, más allá de estas cuestiones o inconvenientes que surgen por la dispersión normativa que tenemos, pero sí estamos trabajando y además se ha inculcado mucho justamente el tema de la capacitación, porque estábamos como jueces, quizás hemos jurado, yo he jurado en el 2005, doctor, desde el 2004 que vengo como fiscal de Cámara, después de 2005 ante el tribunal, ante el Consejo de la Magistratura como magistrado ya, pero se imagina que uno ha jurado con un código distinto a este y teníamos que capacitarnos. Y ese es el tema que yo creo que sí hemos avanzado mucho en el sentido de cuál es la función del juez. Éramos jueces preguntones. Si usted viera los expedientes, las preguntas que hacíamos, porque veníamos con esa lógica. Y le aclaro, usted ha citado el caso de Bieser, de ahí de Venado Tuerto, y justamente como una causa similar, o sea, con ese criterio, han declarado nulo un juicio que me ha tocado ser juez a mí. Una anécdota cortita. Yo era fiscal en el año 2004 al 2005 de Cámara y me lleva el expediente para que yo ofrezca la prueba para el juicio. Y después cambia el gobierno, se hacen distintas modificaciones en el Poder Judicial, yo me postulo para ser juez, gano un concurso y quedo como juez, digamos, como juez de juicio oral. Y recibo ese mismo expediente que yo había ofrecido la prueba. Es lo que usted ha contado. Y resulta que a mí me hace una trampa y he caído como un pichoncito trampeado. ¿Por qué? Porque el abogado con astucia dice, doctor fulano de tal, le pido que usted me autorice a hacer tal cosa, o sea, aceptando mi competencia. Doctor, ¿me podría dar autorización para tal cosa? Tal. 5 escritos del abogado que consiente eso, antes del juicio. Llega al juicio, dice, lo voy a recusar al doctor fulano de tal que ha sido fiscal, porque usted ha ofrecido prueba y aquí no puede seguir como juez. Y nosotros, siguiendo el viejo criterio del Superior Tribunal de Justicia, que era una cuestión administrativa y todo ese viejo argumento que existía antes, hemos rechazado por extemporáneo, porque ya había habido 5 escritos que aceptaba. La Corte nos ha dado con un garrote, pero de eso que usted ha señalado, y sabe qué es lo que más me ha molestado, porque cuando yo he pedido apartarme antes de ser conocido juez designado por ese expediente, cuando he visto que he sido fiscal, yo he pedido apartarme, yo he pedido salir, me inhibo, y un tribunal que me ha rechazado la inhibición mía y me ha vuelto al cargo. Y resulta que yo aparezco como Torquemada ante la Corte Suprema diciendo, usted, señor fiscal, señor juez, que como fiscal ofreció prueba, luego como juez valoró su propia prueba y condenó a esa persona. Bueno, yo he aprendido Oye, justamente de las es equivocaciones. causal recusatoria, no es causal recusatoria en todas partes del mundo, ¿eh? Haber Sí. intervenido como fiscal en la causa, ¿no? Ahora, los que hicieron mal ahí fueron los que te obligaron a intervenir como juez, Bueno, cuando ahí vos está, te ves pero inhibido. bueno, y la Corte no los menciona, me menciona solamente a mí, me deja en offside. Pero de todas maneras, son los Te gajes vieron del la oficio. cara, te escucharon los antecedentes, ahí vino Torquemada italiano, dijeron por Dios. Sí, y siciliano. Siciliano, para colmo. Y bueno, pero uno aprende, doctor,
y en buena hora, y eso es lo que se está, digamos, ahora, ningún juez se anima a hacer preguntas, ni siquiera las aclaratorias, o sea, se va avanzando progresivamente, y eso es lo bueno que yo veo, digamos, dentro de todo esto que estamos comentando, de las inconvenientes que surgen a través de normas y contranormas, más allá de yo ahora simplemente hago la aclaración al superior tribunal, a la mayoría, porque la minoría dice, tiene razón el juez y hay que apartarlo, y además exhorta a la legislatura a dictar un nuevo código procesal, porque no se puede estar, doctor, juzgando los casos de la provincia con un código y con acuerdos reglamentarios. O sea, esto no es, digamos, lo correcto. Lo correcto sería que tengamos un código en función, justamente yo había dicho en el 2009, hace 11 años, este código ha nacido muerto y casi me han matado, porque yo he tratado de alertar aquí en mi provincia, de decir, vea, este es un problema que vamos a tener en el futuro, justamente porque yo en la Universidad Nacional de Rosario, consultando con colegas de la cátedra que usted dirige en su maestría, me han hecho abrir los ojos, y justamente eso nos ha servido de experiencia para dictar en el expediente número 3, ya van como 10.000 juicios, en el expediente número 3 se ha declarado la inconstitucionalidad de esa norma, que ahora vuelve a tener vigencia justamente porque quieren que un juez dicte el decreto de citación a juicio para que se interrumpa el curso de la prescripción. A ver. Oye, terrible, ¿no? Pero esto se ve que requiere años, ¿eh? Lamentablemente, mira, en Buenos Aires, el sistema acusatorio rige del año 94, vamos ya a 25 años, 27 años, ¿no es cierto? Ahora, y los jueces tardaron 12 años en dejar de probar de oficio. Cuando algún fallo de un tribunal de casación de Buenos Aires anuló con costas al juez que había causado la nulidad, ¿no es cierto? Porque se dijo que la sentencia penal de condena a base de prueba correcta de oficio era anulable. Bueno. Pero esto es parte de la vida, ¿eh? Es parte de la eterna lucha por el derecho, como diría Yerin, ¿no es cierto? Sí, lo que a mí me preocupa, doctor, es que si usted sigue los antecedentes, digamos, yo tengo el temor que si esto llegue a la Corte Suprema, tenga que tomar posturas, y la afectación del principio del juez natural, que es un derecho humano fundamental, es una garantía, o sea, la garantía del juez natural tiene por objeto asegurar una justicia imparcial. Eso lo ha dicho en un caso que yo he tomado como referencia, Grisolía, del año 1956, con un dictamen del doctor Sebastián Soler. Excelente dictamen y un fallo sustancioso, y que también lo citan por ahí a un caso Chumbita del año 1875, doctor, del siglo XIX, en donde habían cometido un delito de rebelión y no sabían qué juez natural, cuál era el juez natural de ese hecho. Y a mí el problema que se me viene a la es que si yo tengo que cumplir una orden de un superior, estoy seguro que por la interpretación, ellos hacen una interpretación literal del artículo 365, dice, aplíquelo. Pero si uno hace la interpretación sistemática, si lo aplica, tendría que seguir yo como juez interviniendo en la etapa intermedia y luego interviniendo en el juicio. Y me dicen ellos, no, pero intervenga y después retírese. Bueno, pero ¿a dónde dice este artículo que yo me tenga que retirar? O sea, está demostrando a la legua que han hecho una interpretación literal y no sistemática, y por ende, yo digo, no estaré prevaricando. Bueno, me asusto porque yo la verdad que en realidad tengo unas interpretaciones distintas del superior tribunal, que me dice, intervenga, y otro me dice, no, usted no tiene que intervenir, tiene fiscal, usted no tiene que intervenir, y al último, por un respeto a un criterio de autoridad, debo acatar la decisión de la mayoría, y lo voy a hacer. Pero no deja de ser unas circunstancias que hay que debatirla, charlarla, porque de esa manera, con dos códigos, y en realidad son 3 códigos los que estamos aplicando, porque todavía el viejo código del año 41 todavía se lo sigue aplicando en algunos casos
que todavía se están regulando con ese código. Entonces, ese es un problema que cuando usted me ha convocado para este conversatorio, yo digo, bueno, aquí sería bueno charlarlo y qué mejor consultarlo o que hablarlo con usted, que usted maneja el tema de debido proceso, porque estas cuestiones del juez natural, si se afecta al juez natural, se está afectando el debido proceso y se está afectando el acceso a la justicia, que están reconocidos en los artículos 8.1 y 25. No sé cuánto de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, ese es mi Es temor. norma constitucional en la Argentina. En Es norma norma de constitucional. naturaleza constitucional en la Argentina. Entonces, esa es mi preocupación y por eso quería ponerlo aquí en la palestra, discutirlo, charlarlo, para ver si hay soluciones alternativas a esto. Oye, la solución es enderezar la normación, ¿no? Porque cuando vos estás sujeto a la interpretación de ignaros genéticos vocacionales, estás jodido, mi hermano. Así es. Lo que hay que hacer es buscar, yo no sé en Santiago, cuando a mí me sorprendió después del curso de maestría, donde estuvo un curso excepcional. Vos recordarás que había ministros, camaristas, jueces, fiscales, un secretario de la gobernación. Fue una cosa excepcional ese curso. Había como 80 inscritos, doctor. Y 77 había, sí señor. ¿Cuánto? 77 inscritos. Es lo que yo he calculado. Oye, pero sin embargo de esa gente salió un código como el procesal civil que es horroroso, pero además de ser inconstitucional por donde lo busca, está mal redactado. Tiempos verbales que no se corresponden con los otros, comas donde separan los párrafos. ¿Cómo es posible que el legislador sea siempre un taxista o no sé, alguien que no es abogado? Qué bueno, pena. Oye, el problema... qué pena porque Santiago tuvo una importante juridicidad en la Argentina. Santiago, madre de ciudades, fundador de ciudades, tuvo un importante elenco jurídico en su historia. Es el doctor José Benjamín Gorostiaga, que ha sido convencional constituyente y miembro de la primera Corte Suprema de Justicia de la Nación, un santiagueño. Sí. Habría que hacer alguna novena a la Virgen del Carmen, a la Virgen del Valle. ¿Cuál es la Virgen Santiago? La Virgen de Loreto. Sí, aquí la Virgen de Sumampa. La Virgen de Sumampa, a ver si esto se mejora, ¿no? Esto, Rivolo, me encantó esta charla, me pareció decidora, importante para mostrar los problemas que nos aquejan, pero no a los abogados o los procesalistas, la queja a la gente de la calle, porque esto que estamos contando, que nos ha entretenido acá casi una hora, lo afecta a alguien. Alguien le prescribe o no le prescribe un delito según la interpretación que dé un ignorante genético vocacional. Ese es el tema, doctor. Y yo ahí considero que sus principios, el principal que está afectado es el principio de moralidad en el debate. Que usted nos ha enseñado esos 5 principios. Pero además, ¿sabes por qué? Porque se hace que se rompe abiertamente con el principio de imparcialidad, que es el que regula todo, ¿no? El número 1. El número 1. Exactamente. Doctor, le agradezco muchísimo esta tarde que me ha regalado, le mando un abrazo fuerte con todo mi agradecimiento y quedo a su disposición como siempre. Gracias por este importante apoyo a mi programa. Gracias, doctor. Cuente conmigo para lo que necesite. Y usted sabe que aquí tiene un discípulo que trata de hacer mínimamente las enseñanzas, llevar a cabo las enseñanzas que he tenido en la Universidad Nacional de Rosario. Agradecido eternamente y cuente conmigo, doctor. Gracias y hasta siempre, querido. Gracias. Gracias. Hasta luego.